Voy a comenzar a grabar. Sí se ve lo que estoy proyectando, ¿no? Perfecto. Sí se ve, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, para entender un poco esta parte de los gases ideales, ya sabemos qué son, ya sabemos cómo tratarlos, ya conocemos un poco más las ecuaciones que vamos a trabajar. Voy a recordarles, voy a escribirle aquí. La primera ecuación y la más importante va a ser la de presión por volumen específico, que me da igual a la constante de ese gas por la temperatura en grados Kelvin. En Kelvin, perdón. Ya. Esta nos va a servir, ecuación de los gases ideales, cuando tengamos la constante del gas. ¿Ya? Cuando tengamos la constante del gas, podemos trabajar con eso tranquilamente. Ahora, también podemos trabajar, esta sigue siendo la ecuación de los gases ideales, pero la podemos trabajar también con la constante universal, que es lo que ustedes trabajaban eh, cuando estaban en el colegio o quizás cuando veían química general. Para eso, yo voy a aplicar lo siguiente: la constante del gas va a ser igual a la constante universal de los gases sobre la masa molar. ¿Ya? La masa molar va a estar dada en unidades de kilogramos sobre kilomol. ¿Ya? Eh, Esta va a ser la conversión que se va a dar si queremos trabajar la ecuación de los gases ideales con la constante universal. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que haríamos es despejar. Tendríamos que la constante universal, ya sabemos el valor, en realidad es 8,31 y va a estar dado en ciertas unidades. Entonces, si yo tengo esto, esto significa que RG va a estar multiplicada por M. Entonces, la fórmula que tendríamos como resultado sería P, la presión por el volumen específico va a ser igual a RU, o sea, la constante universal de los gases, sobre la masa molar por la temperatura en Kelvin. ¿Ya? Y de aquí se pueden hacer algunas conversiones, ¿no? También, ¿qué es el volumen específico? El volumen específico no es más que el volumen general que nosotros obtendríamos en un ejercicio, en metros cúbicos, en litros, en centímetros cúbicos, dividido por una unidad de masa. ¿Ya? Estamos hablando de masa en kilogramos, gramos, libras masa, lo que queramos. ¿Ok? Entonces, esto también lo puedo convertir y tendríamos otra ecuación, que es la de acá. La presión multiplicada por el volumen general por la masa, y eso va a ser igual a la constante universal de los gases por la masa sobre la masa molar por la temperatura. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo podemos convertir? Esto nos va a dar lo siguiente. Eh, la masa general que nosotros tenemos, bueno, lo voy a poner aquí también. La masa general que nosotros tenemos no es más que la masa molar por el número de moles. ¿Ya? N es el número de moles, por si acaso. Y la masa molar. ¿Ya? Entonces, si yo quiero representarlo y no tener estas dos unidades que son masa, yo lo puedo dejar todo en función de N, es decir, del número de moles. Porque esto es lo mismo que decir, N es igual a masa, eh, sí, masa sobre masa molar. ¿Ya? Yo lo puedo representar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer aquí? Despejo. P por el volumen va a ser igual a RU por T, y aquí va a estar el número de moles. Okay, creo que está mal. Déjame ver algo. Esto es kilogramos sobre kilomol. Kilogramos sobre kilogramos sobre kilomol. Sí, está bien. ¿Ya? La fórmula que ustedes también pueden utilizar de ahora en adelante va a ser esta de aquí, que me relaciona presión del gas, volumen del gas, número de moles dentro del gas, la constante universal de los gases y la temperatura. ¿Ya? Esa no es tan común. La otra que se puede utilizar es presión por volumen igual al número de moles por la constante del gas por la temperatura. ¿Ya? Esa es un poquito más común. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estas fórmulas y les va a servir para poder hallar propiedades como la presión, el volumen y la temperatura del gas en cuestión, ¿no?
porque eso es lo que nos van a pedir en los ejercicios de ahora en adelante. Ustedes, cuando querían saber presión o temperatura o volumen específico de una sustancia como el agua y como el refrigerante, buscaban en las tablas termodinámicas y ahí encontraban los valores y listo. En cambio, con sustancias como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el aire, oxígeno, el hidrógeno, allí no es tan fácil, no es algo que solo lo buscan y ya está en la tabla. Lo que tienen que trabajar con esta ecuación, tienen que trabajar con las variaciones de la ecuación y obtener una respuesta. ¿Ok? ¿Está un poco clara esa parte, Rafael? Sí, O profe. ya, perfecto. Entonces, lo importante aquí es que ustedes escojan la ecuación que se les haga más sencilla. ¿Ok? No necesitan poner todas estas cuando vayan a realizar el ejercicio, sino que escojan, sepan estos dos principios. Este principio de aquí y este principio de acá. Y allí ya pueden hacer lo que ustedes deseen. ¿Ya? Va a depender, bueno, esto es fundamental, ¿no? El volumen específico es igual al volumen general sobre la masa y la masa es igual a la masa molar por el número de moles. Esas cuatro ecuaciones son fundamentales. Esas sí deberían saberlas de cajón cuando se presenta un ejercicio de esto. ¿Ok? Entonces, ya conociendo esas cuatro ecuaciones, ustedes pueden hacer lo que quieran con gases ideales. ¿Ya? Profe, ¿Sí? Ujú. RG hace referencia a la constante del gas, Exacto, exacto. no a la universal. Ajá, muy bien, Ajá. muy bien. Por eso hago como que el hincapié. Pongo la G como subíndice porque se refiere al gas en particular. La constante va a variar en función de qué gas yo seleccione. Si yo escojo oxígeno, yo voy a tener una constante diferente que para el nitrógeno o que para el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, para cada gas mi constante va a cambiar. En cambio, si yo utilizo la constante universal, esa es como un patrón general para todas ellas. O sea, yo voy a sacar la ecuación de los gases ideales para el hidrógeno y también aparte voy a sacar la ecuación de los gases ideales para el nitrógeno. Si utilizo la constante universal, ese va a ser el único parámetro que no va a cambiar entre esos dos resultados, ¿ya? La constante universal. Pero si quiero utilizar la constante de gas, tengo que utilizar una diferente para la otra. ¿Ok? No son iguales. Y eso lo podemos ver, déjenme proyectar justamente en este momento, por aquí, bueno, aquí está la tarea. Dentro de las tablas termodinámicas, ustedes también tienen acceso a propiedades o parámetros como que generales de estos gases, ¿no? Entonces, ustedes van, tienen factores de conversión, ¿ok? Van a la tabla A1. La tabla A1 les va a indicar para cada sustancia, de las más comunes, la masa molar, la constante de ese gas y las propiedades dentro del punto crítico. No le paren bola a las propiedades del punto crítico, casi nunca se usa. La masa molar y la constante de gas sí va a ser algo importante de ahora en adelante que lo conozcan. ¿Ok? Estos dos parámetros van a ser importantes para la sección de esta unidad, que son los gases ideales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que quiero hallar para el aire la constante del gas, vemos que tiene un valor de 0.2870. ¿Qué unidades voy a trabajar? Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Ya? Es muy diferente a las unidades que se trabajan dentro de la constante universal de los gases. Si ustedes, ¿cómo me doy cuenta? La constante universal está por aquí. Sí, aquí está, ¿no? Constante universal de los gases. Aquí pueden ver que en vez de kilojoule sobre kilogramo, tienen kilojoule sobre kilomol Kelvin. Todo está en función de los moles porque allí estamos relacionando con la masa molar o el peso molecular. Y este peso molecular no está dado en unidades de kilogramos, de libras masa, sino de kilomols, de libras mol y demás, ¿no? Todo va a depender de la molaridad de la sustancia. ¿Ok? ¿Se entiende hasta allí, Rafael? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va? Hola, Sí, buenas sí, tardes. entendido. Buenas tardes. Ya. Entonces, ustedes tendrían que entender esa parte. La constante de cada gas va a variar en función de la sustancia que escojan. Cloro, aquí pueden ver que tienen etano, helio, ya. Es un resumen de las sustancias más comunes dentro de los ejercicios. ¿Ok? Entonces, eso sería bueno que tomen nota, esta parte. La tabla A1 nos va a servir para determinar tanto masa molar como constante de cada gas. ¿Ya? Y asimismo, esta solo nos sirve para unidades del sistema internacional.
cuando tengamos un ejercicio que nos dé unidades de Fahrenheit, de libras masa, de PSI, no pueden utilizar esta tabla porque esta está en función de las unidades del sistema internacional, sino que deben dirigirse a la tabla A1E, que creo que sí está, debería estar. ¿Dónde está? Entonces, ahí obligado para sistema inglés hay que convertir, ¿ya? Ahí sí hay que convertir. Es la única forma porque estas tablas no me dan mucha información de la masa molar ni de la constante del gas en sistema inglés o sistema imperial. Entonces, tienen que convertir de ley al sistema internacional. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces voy a proyectarlas acá. Vamos a verlo con un ejercicio, por si acaso. Ya. Entonces, tengamos claras esas cuatro ecuaciones. La de los gases ideales con la constante del gas, la conversión de la constante de gas al constante universal, el volumen específico y masa molar por número de moles igual a masa. Esas cuatro deben quedar claras. Ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio. Déjenme borrar todo esto. Esto lo estaba repasando antes de dar la ayudantía. ¿Tienen idea de qué se trata un proceso isocórico? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Isocórico, ¿no? ¿A qué se refiere la primera parte de la palabra? Iso, aparte de las normas ISO. ¿A qué se refiere? Que es lo mismo, bastante, ¿no? Exacto, que se va a mantener igual de un estado a otro. O sea, después del proceso no va a cambiar esa propiedad o ese parámetro. Eh, si nos hablan de un proceso isocórico, quiero que lo entiendan de ahora adelante, relaciónenlo con un proceso isovolumétrico. Ahora yo les pregunto, si me dice que el proceso va a ser isovolumétrico, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que no va a cambiar? ¿El volumen general de la sustancia o el volumen específico de la sustancia? ¿Qué creen que es lo que cambia y qué creen que no cambia en un proceso isocórico? ¿Qué creen ustedes? ¿O no cambian las dos? ¿O qué es lo que pasa? Si digo que, que tengo un proceso isocórico. ¿Tienen idea? ¿Se les ocurre algo? ¿No? Ok. Veámoslo así. Eh, Cuando me digan que un proceso es isocórico, nosotros sabemos cómo relacionamos el volumen específico con el volumen general. ¿Con qué ecuación? ¿Cómo yo puedo relacionar el volumen con el volumen específico? Yo necesito de otro parámetro muy importante, la La masa. masa. Exacto. Entonces, yo sé que mi volumen específico va a ser igual al volumen sobre la masa. ¿Cuándo se va a considerar que mi proceso isocórico mantiene los dos parámetros, tanto volumen como volumen específico, constantes? Cuando mi sistema no permita el ingreso de la materia. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, este va a ser su sistema, ¿no? Digamos que ese circulito es su sistema. Y todo lo que le rodea, ustedes deben ya saber que eso se refiere al entorno. Todo esto de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces tengo mi sistema y tengo mi entorno. Ustedes ya de por sí, o sea, debería asumir que ya les hizo entender a qué se refieren con tres tipos de procesos principales, o sistemas, perdón. Sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Ok? Ustedes ya deben entender estos tres sistemas como que de cabeza, porque de ahora en adelante todo eso se va a resumir a ello. Tienen que identificar el ejercicio, qué sistema les está planteando. Un sistema cerrado, un sistema aislado, un sistema abierto. De allí parte todo su análisis.
Entonces, ¿cuál es la característica para un sistema aislado? No tiene intercambio ni de materia ni de energía. Exacto, no hay intercambio de materia y tampoco hay intercambio de energía. Ah, intercambio de materia me refiero a intercambio de masa. Ya reduzcamos eso de materia a masa. ¿Ya? Entonces, la variación de energía es igual a cero y la variación de la masa también es igual a cero. Estas variaciones me refiero, no es que estoy diciendo que el sistema de por sí, o sea, mi cuerpito, no cambia de masa por dentro, sino que no intercambia materia con el entorno, ¿ya? Con lo que le rodea. A eso se refiere. No hay intercambio de energía ni de materia con el entorno. Para el sistema cerrado, ¿qué pasa? ¿Cuál es su característica? Solo no intercambia materia. Más. Exacto, no hay intercambio de materia con el entorno. Entonces, ustedes dirán que intercambio de energía puede ser, aquí no puedo, déjame. El intercambio de energía puede ser menor a cero. Ay, mm, está bueno. Intercambio de energía puede ser mayor a cero o el intercambio de energía puede ser menor a cero. ¿Ya? Eso va a depender de que nuestro proceso sea, nuestro sistema reaccione exergéticamente con el entorno o que gane energía o que pierda energía. Entonces, lo único que sí va a pasar es que la variación de la masa, la variación de la materia va a ser igual a cero. ¿Ya? Y en los sistemas abiertos, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Cómo pueden describir un sistema abierto? En donde hay intercambio de materia y hay intercambio de energía. Entonces, se cumple que puede ser mayor a cero o menor a cero, pero nunca igual a cero la energía y también la masa debe ser mayor a cero o menor a cero. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir que estos dos parámetros se mantendrán constantes hablando de un proceso isocórico? ¿En qué sistema va a cumplirse eso? ¿O en qué sistemas va a cumplirse eso? Porque puede ser uno o dos. En el aislado y el cerrado. Exacto. En el aislado y en el cerrado, un proceso isocórico va a mantener constantes tanto el volumen general como el volumen específico. En cambio, en un proceso que es netamente abierto, ¿qué va a pasar? Solo mi volumen general es el que se mantendrá constante a lo largo del tiempo. ¿Ya? Pongámoslo así. Si ustedes tienen una olla, ¿ya? Digamos que la dejan abierta, va ingresando, va a ir, va a haber en el estado 1, digamos que está abierta, y en el estado 2, luego de que la dejaron unos 45 minutos, yo qué sé, surgieron interacciones con el entorno. ¿Ya? El volumen quizás yo tenga la misma cantidad de agua en volumen que en el estado 1 y en el estado 2. Lamentablemente, las fases que pueden reaccionar en el estado 2 son diferentes a las reacciones que se pueden dar en el estado 1. ¿Ya? Son completamente diferentes por el proceso que llevé a cabo y que se trata de un sistema abierto. ¿Ya? Mi proceso puede seguir siendo isocórico y muy bien, mi volumen general puede seguir igual, pero mi volumen específico en un proceso isocórico y sistema abierto no va a mantenerse igual. ¿Ya? Puede ser que se eleve un poquito la presión, puede ser que baje un poquito la presión, puede ser que los dos estén en mezcla saturada y bueno, el volumen general no cambió, pero el volumen específico sí. Y eso lo ven con las tablas termodinámicas. ¿Ya? Hasta ahora entendí esta parte. O desean que lo vuelva a repetir quizás. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos entendido a qué se refiere con un proceso isocórico y cuáles son sus excepciones. ¿Ya? Isocórico, isovolumétrico. Eso va de cabeza. Ahora, otra palabra, isotérmico. ¿A qué creen que hace referencia ese término? ¿Cuál es la alusión? ¿A qué se refiere que yo diga que un proceso es isotérmico? ¿Qué creen que significa? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan proceso isotérmico? A temperatura constante.
Exactamente. Mi temperatura del estado 1 va a ser exactamente igual a mi temperatura en el estado 2. Un proceso isobárico. ¿A qué creen que se refiere? Isobárico. ¿A qué se refiere? Presión constante. Exactamente. ¿Y cómo lo dedujiste eso? O ya lo sabías de por sí. ¿Cómo dedujiste que es un proceso a presión constante? Bueno, ya lo sabía, pero Ujú. solo por eso. Ok. Como tal, cuando nos digan isobárico, recuerden que la presión se puede medir en diferentes unidades. Puede estar dada en unidades de kilopascales, puede estar dada en unidades de atmósferas, e incluso la presión puede estar dada en unidades de bares. ¿Ya? Es una medida muy común que se le puede dar. Entonces, este parámetro sale como parte fundamental de este término. Bar, entonces yo voy a mantener los mismos bares del proceso del estado 1 al estado 2, perdón. Si mantengo los bares, quiere decir que mi presión se está manteniendo constante, entonces yo puedo decir que ese proceso es netamente isobárico. Allí mi presión va a mantenerse constante. ¿Ok? Estos son términos que ustedes deben familiarizarse porque dentro del ejercicio no les pueden decir, no es obligatorio que les digan, ok, en este proceso se mantiene presión constante o la presión 1 es igual a la presión 2. Lo que les pueden decir netamente que es isotérmico, isobárico, isocórico, porque no es isovolumétrico, o sea, ya ni usen esa palabra. Y ustedes deben saber identificar cuál es la terminología del ejercicio. ¿Ya? Eso primero, para que no se pierdan. Quizás a ustedes se les pasó por alto eso y necesiten como dato asumir que el proceso es isocórico, isotérmico, isobárico. Y ahora lo que puede pasar. ¿Ok? Y si no lo menciona el ejercicio, si no está completamente claro, deben consultar con el profesor, con la profesora en el momento de la lección o el examen. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces ahorita sí vamos a resolver el ejercicio. Entonces, ¿me ayudarías leyendo, por favor, César Granja? Así que puedes activar tu micrófono, ¿no? Hola, ¿Cierto? ¿se escucha? Sí, sí, sí se escucha, muy bien. Leo el ejercicio, ¿cierto? Sí, por favor. A ver, Gracias. ejercicio proceso isocórico. Un Ujú. cilindro para gas tiene 100 centímetros de longitud y un diámetro interior de 20 centímetros. Se vacía y después se llena con dióxido de carbono gaseoso a 25 grados centígrados. ¿A qué presión se tiene que cargar si debe contener 1,2 kilogramos de dióxido de carbono? Muchísimas gracias, César. Perfecto. Entonces vamos a ir identificando los datos. Ahorita voy a hacer un gráfico, identifico los datos y en el siguiente slide pongo el ejercicio. Resuelvo el ejercicio, ¿no? Entonces tenemos un cilindro. Vamos a imaginar más que este es nuestro cilindro, para que no sé dibujar. Y yo tengo una altura, bueno, un largo, una longitud de 100 centímetros de ese cilindro. Y a su vez me dicen que tiene un diámetro interior, bueno, un diámetro de 20 centímetros. Esto mide 20 centímetros. ¿Ya? Me dicen que del proceso 1 al proceso 2, en el proceso 1 está completamente vacío el cilindro, ¿no? Y en el proceso 2 yo ya lo estoy llenando con dióxido de carbono en estado gaseoso a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ok? Eso que quede claro. Ahora, lo que me están pidiendo es, en ese segundo estado, tras el proceso de llenado con dióxido de carbono, ¿cuál va a ser la presión con la cual yo voy a tener que llenar o cargar este cilindro a una masa de 1,2 kilogramos de carbono, de dióxido de carbono? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Ok, entonces vamos a plantear los datos del problema. Entre los datos principales nos dicen que la longitud es de 100 centímetros, nos dicen que el diámetro es de 20 centímetros, nos dicen también que la masa es de 1,2 kilogramos, que la temperatura es de 25 grados Celsius. Perdón, tenemos 10 minutos. Ustedes saben que terminan los 10 minutos de esa sesión y abrimos otra sesión de 40 minutos, no se preocupen.
Y nos indican también que la sustancia agregada es CO2 en estado gaseoso. ¿Ya? Lo que nos piden es hallar cuál es la presión de carga del CO2, ¿no? Dentro del cilindro. Hasta ahí, ¿algún problema con el planteamiento del ejercicio? ¿Tienen algún inconveniente? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ok. De por sí, de cajón ya nos están diciendo que es un proceso isocórico, entonces también deberíamos considerarlo como un dato importante del problema. Diríamos que el volumen 1 va a ser igual, perdón, volumen 1 será igual al volumen 2. Nada más tenemos, nada más necesitamos para poder realizar el ejercicio. Entonces vamos a realizar, ¿no? Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Ok. Entonces, la ecuación de los gases ideales, sí es necesario que ustedes reconozcan cuándo utilizarla. ¿Cuándo la van a utilizar? Cuando no se trate de agua, no agua, ni refrigerante R134A. Allí no van a utilizar la ecuación de gases ideales. Allí solo tienen que utilizar las tablas termodinámicas. Pero si la sustancia de trabajo en el ejercicio no es agua ni R134A, utilizan ecuación de gases ideales. ¿Ya? La ecuación de los gases ideales, recordemos que va a ser la presión por el volumen específico igual a la constante del gas por la temperatura. ¿Ok? Recuerden que la presión va a estar dada en kilopascales, el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos, la constante del gas va a estar dada en kilojoules sobre kilogramos Kelvin y la temperatura en Kelvin. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, de aquí, ¿cómo partimos o qué deberíamos hacer para poder llenarlo con los datos que nos dan? ¿Cuál sería su primer como que planteamiento? ¿Qué sería lo primero que harían con los datos que tenemos? ¿Alguna idea? Obtener el volumen del cilindro. Ya, ok, el volumen del cilindro, ¿cómo lo sacaríamos? Y radio al cuadrado por la altura. Exactamente, ese sería el primer punto. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Ya? Que en este caso lo podríamos ver de la siguiente manera. El radio, recuerden que es el diámetro sobre 2, va a estar elevado al cuadrado, y esto puede ser la longitud, ¿no? Entonces tendríamos pi por d al cuadrado sobre 4 por L. Y así es como vamos a trabajarlo, ¿no? Ustedes pueden trabajar con radio, ustedes pueden trabajar con diámetro, ahorita convertir la fórmula para trabajar con diámetro. ¿Ok? Pero, ¿me sirve el volumen del cilindro? ¿Estamos seguros que el volumen del cilindro va a ser el volumen de la carga de CO2 o no? Porque a mí me interesa saber a qué presión se tiene que cargar este gas de CO2 a esa masa, ¿no? Estamos diciendo que el volumen de ese gas va a ser igual al volumen del cilindro. ¿Está bien esa asunción o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Está correcto o no está correcto? Yo creo que sí, por ¿Ya? el propio enunciado, creería. ¿Ya? Ok, pero no te está diciendo que... O sea, te dice que se llena, pero no te dice que se llena por completo o cosas así. Es algo que va más allá de lo que te dice el problema. Recordemos qué característica tiene un gas. Que el gas se expande, ¿Qué cosa? que el gas se expande en el cilindro. Exacto. O sea, lo que va a pasar más allá de un proceso de expansión o de compresión es que el volumen, si yo no tengo acción de, o bueno, un trabajo mecánico, acción de una fuerza mecánica que haga que se comprima o se expanda, el gas va a ocupar libremente todo el volumen del recipiente. ¿Ya? Esa es la principal característica de un gas frente a los líquidos, frente a los sólidos. ¿Ya? Los líquidos y los sólidos ocupan un volumen en específico.
no es el volumen específico. Un volumen particular dentro del recipiente. Digamos, ustedes tienen este recipiente, por ejemplo, el termo. Digamos, el termo, ahorita lo tengo menos de 10 onzas. Bueno, digamos que tiene una capacidad de 600 mililitros y yo lo tengo por debajo de los 300 mililitros. Ese líquido no se va de la nada, sus partículas no van a llenar el recipiente por completo. En cambio, si yo contengo un gas dentro de un recipiente, el gas va a poder moverse libremente a lo largo del recipiente, va a poder ocupar toda su extensión, todo su volumen. ¿Ok? Un gas siempre va a ocupar todo el volumen dentro de un recipiente a menos que haya un trabajo mecánico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claros? Por eso podemos decir que el volumen de ese cilindro va a ser exactamente igual al volumen del gas. ¿Ya? Y recuerden que este volumen específico se trata de la masa del gas sobre el volumen del gas. Y esa es la relación que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, tenemos esta fórmula. Debemos sacar ese volumen. ¿Cuánto nos da ese volumen si lo multiplicamos? Pi por... ¿qué unidades vamos a trabajar? ¿Metros o centímetros? Metros. Metros, exactamente. Siempre busquen trabajar el sistema internacional. Entonces, si tenemos 20 centímetros, sería 0.2 al cuadrado, que va a ser mi diámetro. 0.2 al cuadrado por pi dividido para 4. Y la longitud, ¿cómo nos queda? Si son 100 centímetros. ¿Cuánto es en metros? 1 metro. Y eso nos va a dar un resultado de 0.0314 metros, ¿no? Cúbicos. ¿Por qué? Recuerden que aquí tenemos pi por 0.2 metros, todo eso elevado al cuadrado, por 1 metro dividido para 4. Ese es el resultado, ¿no? Que sería el volumen del cilindro, que a su vez va a ser el volumen del gas. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos el volumen. ¿Qué paso ustedes seguirían haciendo? O sea, ¿cómo continuarían en la resolución del ejercicio? Vamos haciéndolo así, para que ustedes despierten como que se activen un poco su cerebro y puedan darle a los ejercicios de ahora en adelante. O sea, ¿qué le seguiría para la resolución del ejercicio? Ya tenemos el volumen. ¿Qué más tenemos que hacer? Necesitamos Obtener el despejar. volumen específico. Exacto. O sea, el volumen específico como tal no nos serviría de mucho, porque ¿qué sustancia estamos trabajando? Para el CO2, hallar el volumen específico es como un poco complicado. ¿Ok? Podemos trabajarlo, ya sea despejando y dejando estas dos unidades que nos van a servir, haciéndolo de la siguiente manera. Esta fórmula, ¿qué nos interesa? La presión. No nos interesa el volumen específico, no nos interesa la constante del gas, no nos interesa la temperatura. Entonces, lo que tendríamos que hacer es despejarla primero. RG, la constante del gas, por la temperatura sobre el volumen específico. ¿Ok? Eso primero. Y de allí, el volumen específico, como yo no lo puedo hallar en el CO2, porque no está en las tablas termodinámicas, yo lo tengo que reemplazar con la masa y con el volumen. La presión será igual a RG por T sobre masa del gas sobre volumen del gas. ¿Ya? Y esto nos queda de la siguiente manera. Presión es igual a la constante del gas por la temperatura sobre la masa del gas y arriba también va a ir el volumen del gas. ¿Ok? Ahorita seguimos. Creo que ya se va a acabar la sesión. Entonces, eso deberían tenerlo planteado hasta el momento. ¿Estamos claros? En unos minutos se cierra la sesión. ¿Ok? Esperemos un momento. Voy a parar la grabación.